Hola a todos, seguimos trayéndoles información y noticias que son cruciales para entender lo que está ocurriendo en Israel y el Medio Oriente y que no están llegando a los medios occidentales en inglés. Y esta historia de la que vamos a hablar hoy es enorme y nadie está hablando de ella. Echen un vistazo a este informe. Buenos días. Mientras el mundo comienza un nuevo año civil y estamos tratando con otros temas en Judá y Samaria, un drama está fuera del radar de los medios. Entre las ametralladoras y los terroristas ya hay 5 ametralladoras que fueron abatidas y 6 terroristas que fueron eliminados. Quien se dirige a las caras de las ametralladoras palestinas en estos eventos es el portavoz de las ametralladoras, Anwar Raj. Él es el portavoz de las ametralladoras, Anwar Raj. Anwar Raj. Raj. Muy bien, amigos, hay mucho que analizar aquí. Primero, información de antecedentes importante. La autoridad palestina, que actualmente está bajo el liderazgo de Mahmoud Abbas, es el cuerpo gobernante oficial de las áreas árabes en Judea y Samaria, también conocidas como Cisjordania. La autoridad palestina llegó al poder a mediados de la década de 1990 como resultado de lo que se conoce como el Acuerdo de Paz de Oslo, lo cual otorgó cierta medida de autonomía a los palestinos como un primer paso en un proceso que podría conducir hacia un Estado palestino si las cosas salían bien. Las cosas no salieron bien. Hubo violencia contra los israelíes que continuó desde estas áreas y la autoridad palestina. Muy rápidamente se volvió extremadamente corrupto, lo cual no fue una sorpresa para nadie, porque los líderes de la autoridad palestina eran la organización terrorista, la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat. Pues bien, en 2006 tuvieron una elección y en esa elección perdieron el control de la franja de Gaza debido a Hamas. Ganó la mayoría en la legislatura allí, así que Hamas tomó el control de la franja de Gaza en 2006. Y desde entonces, la autoridad palestina ha cancelado todas las elecciones porque todos saben que si tuvieran elecciones perderían porque no tienen apoyo popular y la gente allí, los árabes allí, los palestinos, apoyarían abrumadoramente a Hamas. En este periodo de tiempo, desde 2006 hasta hoy, Hamas se ha fortalecido cada vez más en estas áreas, hasta el punto de que Hamas ha tomado el control. Hamas y otro grupo terrorista, la Yihad Islámica Palestina, han tomado el control. Así que la autoridad palestina ni siquiera tiene control sobre toda el área que está ostensiblemente bajo su autoridad. Desde que se creó la autoridad palestina en los años 90, han estado apoyando y fomentando el terrorismo, el peor tipo de ideología yihadista antisemita. Los libros de texto escolares oficiales de la autoridad palestina demonizan a los judíos, demonizan a Israel. Sus medios, programas de televisión y medios impresos fomentan el asesinato de judíos. Y esto es muy importante. La autoridad palestina tiene un programa que llamamos Pagar por Matar, donde pagan a las familias de terroristas que han asesinado a israelíes o incluso a turistas que visitan Israel. Un terrorista palestino asesina a un israelí y luego por el resto de su vida recibe un estipendio generoso. Si el terrorista muere en el acto de terrorismo, lo cual es bastante común, entonces la familia del terrorista recibe una pensión vitalicia, un estipendio vitalicio de la autoridad palestina. Se estima que el monto total pagado cada año por la autoridad palestina está en los cientos de millones de dólares. Ese es dinero pagado a las familias de los terroristas como recompensa. Además, para colmo, Fatah, que es la facción dentro de la política palestina,
comunidad que es la propia facción de la autoridad palestina. Los terroristas de Fatah participaron en la masacre del 7 de octubre. La autoridad palestina es básicamente una organización que apoya el terrorismo y terrorista que tiene esta legitimidad oficial que le fue otorgada por la Estados Unidos y por la comunidad mundial como los representantes gubernamentales oficiales del pueblo palestino. Entonces, ¿por qué están luchando contra Hamas ahora? Lo que significa que su ideología anti-Israel, es indistinguible de la de Hamas. Odian a los israelíes tanto como Hamas. Participaron el 7 de octubre, alaban a los asesinos terroristas, pagan a sus familias. ¿Por qué están peleando contra Hamas? Así que están peleando contra Hamas por un par de razones. Primero, simplemente no quieren perder más control sobre las áreas que están controladas por Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Sin embargo, y eso es lo que se dijo en ese informe que acabo de mostrarte, ya han perdido el control de muchas de estas áreas. Perdieron el control de algunas de estas áreas hace años. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué están luchando contra Hamas ahora? Y ves que en realidad hay una guerra civil en curso. Personas están siendo asesinadas en ambos lados. Bueno, cuando Donald Trump estaba en su primer mandato, cortó toda la ayuda a la autoridad palestina, siempre y cuando continuaran pagando estos estipendios a las familias de los terroristas. Y se negaron a dejar de pagar a las familias de los terroristas. Entonces, él cortó la ayuda para ellos, lo puso en custodia y dijo que tan pronto como dejaran de pagar a las familias, podrían obtener el dinero. Cuando la administración Biden asumió el cargo, reanudaron los pagos. Ahora, los líderes de la autoridad palestina se dieron cuenta de que Trump va a regresar al poder. Quieren mostrarle a Trump que están luchando contra los terroristas. Ahora, la administración de Biden ha estado hablando sobre cómo al día siguiente, después de que Israel termine de destruir a Hamas y la Franja de Gaza y destruya sus capacidades militares y de gobierno, que el día después, por así decirlo, el futuro para la Franja de Gaza será que la autoridad palestina vendrán y serán el cuerpo gobernante en la Franja de Gaza. Los israelíes han estado un poco callados sobre el tema, pero todos aquí en Israel saben que eso es una imposibilidad porque, como mencioné, la autoridad palestina hace casi 20 años perdió el control de la Franja de Gaza ante Hamas. Y ni siquiera pueden gobernar lo que tienen. Pero la administración de Biden quiere mantener viva la esperanza de una solución de dos estados. Y los únicos representantes oficialmente legítimos del pueblo palestino que podrían regalar un Estado palestino es decir, si hubiera negociaciones entre Israel y los palestinos sobre la creación de un Estado palestino, si tales negociaciones ocurrieran, la parte palestina sería la autoridad palestina. Nuevamente, se les ha otorgado esta legitimidad por la comunidad mundial como representantes del pueblo palestino. Ahora la autoridad palestina tiene que luchar contra Hamas. Tienen que intentar erradicar a Hamas y hacer que salgan del control de las áreas que tienen como una forma de mostrar al mundo que son una autoridad palestina reformada, que ahora son buenos, que están luchando contra los malos y por lo tanto son personas en las que debemos confiar y con quienes deberíamos trabajar, porque están del lado correcto de esta batalla. Ahora, además de esto, hubo una situación muy interesante que ocurrió hace varias semanas, donde la administración de Biden, el Departamento de Defensa, se comunicó con los israelíes y les pidieron a los israelíes que suministraran armas a la autoridad palestina para ayudarlos en sus combates contra Hamas, porque estas batallas sobre las que vimos el informe han estado ocurriendo desde hace un tiempo. Los israelíes se negaron, lo cual fue, por supuesto, la decisión correcta. La autoridad palestina es un enemigo declarado de Israel. Aunque pretendan ante Occidente ser los pacificadores, ser el socio para la paz y ser más moderados que Hamas, en realidad no lo son. Son ellos, como dije, quienes han estado educando a los niños palestinos al genocidio contra los judíos, elogiaron las masacres del 7 de octubre. Y como viste en ese video, su portavoz, incluso hasta el día de hoy, continúa alabando a los terroristas que provienen de sus filas. Los israelíes se negaron a darles armas para ayudarlos en esta lucha, porque ayudarlos a ganar esta lucha solo continuaría la farsa de que de alguna manera son legítimos y pacíficos. Representante del pueblo palestino con el que podríamos trabajar. Así que, en cambio, lo que tenemos ahora es esto directamente. Ahora, lo que hay que observar es esto. Si la autoridad palestina sigue fallando en su misión de destruir a Hamas,
se están volviendo aún más odiados por el pueblo palestino porque Hamas es muy popular en estas áreas. Así que lo que estamos viendo frente a nosotros es una disolución completa de cualquier tipo de autoridad gubernamental que la autoridad palestina todavía tenía en virtud del hecho de que están tratando de señalar a Occidente que son parte de los buenos que luchan contra los malvados Hamasniks. Lo que realmente muestra es que la autoridad palestina no tiene capacidad para gobernar nada y ciertamente no tiene capacidad para representar a la gente que dice representar. Entonces es una situación muy caótica, es muy peligrosa para los israelíes, es muy peligrosa para Israel porque a diferencia de Gaza, que está en el borde limitando con Israel, pero no hay israelíes viviendo allí, o Líbano, donde está Hezbollah, que de nuevo está al otro lado de la frontera en otro país. Entonces lo que estamos viendo aquí es la guerra civil total entre Hamas y la yihad islámica y la autoridad palestina para el control sobre estas áreas y vamos a seguir observando esta historia ya que tiene graves implicaciones para la situación aquí en Israel. Por favor, asegúrese que les guste, se suscriban, comenten abajo si tienen algo que decir sobre este video, cuenten a la gente sobre este canal y continuaremos trayéndoles noticias e información de Israel que no están escuchando.